Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en este nuevo programa Entre Tres. En las últimas semanas creo que México ha regresado a una tensión política que no se había sentido desde los días posteriores, las semanas posteriores a la elección del 2006 y seguramente a la víspera de la toma de posesión de Felipe Calderón en diciembre del 2006, unos días antes, los últimos días de noviembre del 2006. Nuevamente creo que estamos enfrascados en una extrema polarización política, en donde creo que hemos incluso perdido la capacidad de entendernos, de nombrar a los fenómenos con un lenguaje más o menos común. Creo que esto tiene que ver, por ejemplo, con la iniciativa del presidente Felipe Calderón. ¿De qué se trata la iniciativa de Felipe Calderón? Se trata de una iniciativa privatizadora, como la han bautizado sus adversarios, o es una reforma más bien tímida que toca algunos aspectos secundarios de la industria petrolera. ¿Cómo podemos nosotros nombrar la toma de la tribuna en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Debemos llamarla con cierta asepsia toma de tribuna o un secuestro o incluso un acto francamente que vulnera el orden institucional. Creo que la polarización que vive el país tiene en esta incapacidad para comunicarnos con las mismas palabras su representación más clara. Y para hablar de esto, de la tensión que se vive en el país, de lo que se ha vivido en las últimas semanas en la órbita de los partidos, de las instituciones, tenemos el enorme gusto de recibir a dos amigos que nos podrán ayudar a ver las distintas aristas de este fenómeno. Y por eso le damos la bienvenida en primer lugar a John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien será especializado en asuntos electorales. John, muy buenas noches. Buenas noches, un gran gusto estar aquí. Y también nos acompaña Jorge Cepeda, que nos ha acompañado en otras ocasiones, periodista, articulista del periódico Universal, director de Día 7. ¿Cómo nombramos esta atmósfera? Porque creo que en efecto lo que sentimos en este momento es algo que sentimos en noviembre del 2006. Fíjate por tu presentación a mí me gustaría comenzar por algo que tiene que ver con el oficio, con cómo vemos o contemplamos cada uno de nosotros el oficio. Tú dijiste nombrar, y yo creo que uno tiene la obligación de nombrar las cosas, los asuntos, los problemas, las situaciones que se viven con aquello que nos parece el término más atinado, así sea incómodo. Creo que por eso es por lo que el auditorio nos está viendo, es por eso que nos leen, es por eso que nos buscan para una charla o lo que fuera. Si empezamos a hacer cálculos políticos de cómo van a ser interpretadas o tomadas nuestras palabras, empezamos a ceder un poco en las palabras, o sea, no nombrarlo porque, hombre, como me decía el otro día una persona, no, es que eso puede polarizar, sino bueno, entonces tenemos que empezar a callar por una especie de concesión. Por lo que pronto creo que ahí hay una reflexión. ¿Cuál es nuestra misión? Yo diría, nuestra misión es nombrarlo. Si empezamos a hacer cálculos políticos, estamos haciendo política. Y creo que esa no es nuestra función. De pronto alguna expresión puede molestar a un grupo y agradar a otro, pero nuestra misión es nombrar, es buscar las palabras, es ponerlo en palabras, es tratar de atinar. Y si el lector asiente, si el lector del otro lado, el televidente del otro lado dice, eso es lo que yo siento, vamos por buen camino. A lo mejor también hay un desafío a lo que se percibe del otro lado, y en ese sentido también me parece que uno tendría el deber de seguir nombrándolo de la manera en que uno lo ve, porque tampoco debe uno estar, me parece, haciendo el cálculo de cómo voy a ser aplaudido, ¿o no? Ese también sería otro trabajo. Pero yo creo en este asunto, y ahí creo que lo que hemos escrito en esta mesa pues es muy contrastante. En el nombre de
de los hechos recientes, pues hay una polémica que hay que abordar. ¿Cómo describimos la toma del Congreso? Yo creo que sí debe hablarse de un secuestro y creo que es sostenible el hecho, digamos, la evaluación de que se trata de un acto golpista. Yo creo que estas son evidentemente exageraciones de tu parte, Jesús. Respeto la opinión, pero aquí tenemos un asunto político central en la historia del país, ¿no? Que se trata del artículo 27 constitucional, que no es cualquier artículo de la Constitución mexicana, es de los fundamentales, es una decisión política fundamental, así se llama, ¿no? Es lo que distingue la Constitución mexicana, el 23, el artículo 3, el 123. Este artículo que nos da a los mexicanos propiedad sobre los recursos naturales, que le da a Pemex el carácter de ser una autoridad estatal, y que esta refinación, distribución, creación de esta riqueza nacional depende exclusivamente del Estado, no lo podemos tomar a la ligera. Yo veo a un presidente Calderón tomando a la ligera realmente este asunto, en la vieja estilo de las cosas del asunto político, acordar dentro de Los Pinos como con el PRI para planchar una iniciativa que pasaría muy rápidamente. Eso es tomar las cosas a la ligera, porque si tomamos en serio, si somos valientes, abrimos el debate a la discusión pública. Efectivamente, es muy parecida al 2 de julio, al 2006. Precisamente ahí mismo Felipe Calderón, como candidato, no tuvo la valentía, no tuvo la apertura para aceptar un recuento más generalizado de la votación, que era la demanda más sencilla de la historia. En cualquier otro país se hubiera aceptado esta solución. Aquí otra vez, en lugar de abrirse, en lugar de poner a discutir como la reforma electoral, la reforma judicial, todas las otras grandes reformas, tomar tiempo a discutir e intercambiarlo, estamos regresando a las viejas formas de hacer política, de imponer un resultado que no le complace a la mayoría de la población mexicana. Entonces por eso tenemos esta respuesta, para mí, totalmente justificada, y que de ninguna forma es un secuestro. Está tomada la tribuna, pero el Congreso no ha faltado ni una sola sesión de pleno. El Senado de la Cámara sigue sesionando como siempre. Secuestro puede ser una palabra fuerte, es una cuestión de matices, puede ser. Lo que no hay que perder de vista, me parecería a mí, es el contexto en el que se da, ¿no? Es decir, hay fuerzas sociales, fuerzas políticas que considerarían más bien que las cosas importantes están secuestradas en este país. Me parece a mí que la reforma energética justamente lleva al límite esta polarización de la sociedad mexicana. Es decir, hasta este momento el gobierno de México ha sido incapaz para asegurarle al resto de la nación que cada vez que hay una apertura al capital privado, no existan luego abusos, intereses de privilegiados que acaban tomando ventaja de estas aperturas al capital, llámese privatización o simplemente concesiones económicas, ¿no? ¿Qué nos asegura que no va a haber Roberto Fernández o Briviescas, todavía peor, después de un proceso de apertura? Entonces, cuando vemos a un gobierno que ha claudicado, que está doblegado frente a ciertos intereses, llámense los del PRI en este momento para efectos de sacar una negociación, llámense los de las cúpulas empresariales, los del Bester Gordillo y el sindicato, tenemos todo el derecho de tener desconfianza, muchos mexicanos, de a dónde conduce esta privatización, sin satanizarla per se, si probablemente sea la única, no sé. Pero no es esa otra discusión, Jorge. Yo creo que los méritos, faltas, ausencias, tibiezas o radicalismos de la reforma, pues están en una zona de la discusión. Yo lo que plantearía es si tiene derecho un grupo político institucional, porque son diputados, porque son senadores, si tienen derecho a hacerlo. Yo creo que no hay ninguna manera de decir existe aquí un permiso para secuestrar. Y digo secuestrar porque es incautar un espacio público para el uso de unos cuantos. No se trata de un teatro, John. No se trata de un performance. Se trata